Yo sé que todos en algún momento hemos pasado por dificultades. I know that many of us at one point in our lives have passed through difficulty. Muchos de nosotros nos sentimos sumergirnos Many of us feel like we're drowning en pozos in pits de desesperación, of desperation, de desesperanza. of desperation, Muchas de las veces nos sentimos así. of hopelessness, and many times we feel this way. Yo me recuerdo hace unos meses atrás, I remember a couple months ago, me sentía de esa manera. I felt this way. Y le dije a 3 personas, necesito que me ayuden. And I spoke to 3 different people and I Oren told por them, mí. I need your help. Would you pray for me? Porque siento hundirme. Because I'm feeling like I'm drowning. La palabra del Señor en el Salmo 40 In the word of the Lord in Psalms 40, llamó mucho mi atención. it really caught my attention. Y en esta mañana, In this morning, hoy te quiero decir I want to tell you, que aunque tengamos nuestras emociones revueltas, maybe if we have our emotions that are mixed, alteradas por los fracasos maybe they are tense because of our failures o por los sueños que no alcanzamos, or because we did not reach our dreams, podamos estar pasando por situaciones muy difíciles. we can be going through very hard circumstances. Pero hoy vengo a decirte que este no es tu final. But I want to tell you that this is not the Este es el end. comienzo de algo glorioso que Dios va a hacer contigo. This is the beginning of something that's glorious that Porque God dices- has with you. Dice su palabra que en la prueba nos perfecciona. The Bible tells us that through trial we are perfected. ¿Y cuántos queremos alcanzar la estatura de Cristo? And how many want to be like Jesus? Así que en esta mañana quiero empezar con una oración, que sea el Señor dirigiendo esta prédica. And so this morning I want to begin with praying that the Lord would be at the center of this preaching. Gracias, Padre bendito que estás en gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, seas hablando a través de mis labios, de mi boca, Señor, y tú, Espíritu Santo, moviéndote en cada alma y en cada corazón. Sé tú manifiesto, Señor, en esta mañana, que tú y tu palabra, Señor, sea limpiándonos, lavándonos y dándonos el ánimo y el esfuerzo que necesitamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amen. Así que en esta mañana yo le titulé al tema So this morning I have given the title of my theme or my preaching. Saliendo del pozo de la desesperación. It's coming out of the pit of despair. Muchos de nosotros hoy en esta mañana vamos a salir de un pozo, Many of us this morning are going to come out of the pit. sea de enfermedad, Maybe it's a pit of infirmity. sea de prueba, Maybe it's a pit of trial. sea de desesperación. Maybe it's of despair. Algo que aprendí del salmista David Something that I've learned from the psalmist David es que hasta los personajes más importantes en la palabra del Señor pasaron por un momento así. that even the greatest characters or people in Scripture pass through hard times like these. Vamos a iniciar leyendo el Salmo 40 del 1 al 3. We're going to begin by reading Psalms 40 from verses 1 to 3. It'll be in English on the screens. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Algo que nos dice aquí el salmista es que él esperó ¿cómo? Something Pacientemente. that the psalmist says is that he waited patiently on the Lord. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Muchas de las veces pensamos que nuestras oraciones solo llegan al techo, pero realmente su palabra nos dice que él se inclina hacia nosotros y oye nuestro clamor. It says that he turned to me and he heard my cry. Many times when we pray, we believe that our prayers only reach the ceiling, but it says here that the Lord inclines his ear to hear us. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. And he lifted me out of the slimy pit. Y no solo eso, en el pozo de la desesperación hay lodo cenagoso. And not only this, but out of the mud and the mire. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. It says that he set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. Y mira lo que hará contigo después. And look what he's going to do with you after. Puso en mi boca cántico nuevo. He put a new song in my mouth. Verán esto muchos y temerán. Many will see and fear the Lord, Y confiarán en Jehová. and they will put their trust in him. Bienaventurado el hombre que puso en él su confianza. Blessed is the one who trusts in the Lord. La vida del creyente es como una montaña rusa. The life of a believer is like Mount Everest. A veces estamos arriba
Many times we're on a top. veces estamos abajo, Many times we're on the bottom. a veces nos quedamos abajo Many times we choose to stay porque on no the ha- bottom porque no ha llegado el tiempo de subir. because the time to scale up the mountain has not come yet. Estamos como el salmista We are like the psalmist en espera. in waiting. Y muchas de las veces no vemos la salida. And many times we don't see the way out. Hoy en esta mañana, Today, this morning, Dios va a sacar a muchos del pozo de la desesperación. God is going to take many lodo out of the cenagoso. pit and the mire. Aquí vemos al salmista David, Here we can see the psalmist David, el dulce cantor de Israel. the sweet psalmist of Israel. Ante sus pruebas más oscuras, Even though he had dark testing, algunas de ellas, many of them ser rechazado por su familia, was being rejected by his own family. pelear contra osos y leones, It was fighting against bears and lions. pelear contra gigantes, It was fighting against giants. salir al desierto a pelear en contra de los enemigos de Israel, It's going out to the desert to fight against the enemies of Israel. refugiándose en la cueva de Adulán por la persecución de Saúl, Finding refuge in a cave because Saul was persecuting him. aunque vemos cómo esa cueva se transforma en una base de operaciones. As we can see that the cave turned into a base of operations. Muchas veces cuando estamos en el pozo de la desesperación Many times when we find ourselves in the O en pit la of cueva de desperation or in this cave, se convierte en una base de operaciones it becomes the base of operations. y nos convertimos en aquel ejército que Dios está buscando para en estos días. And we become the army that God is looking for to use on these days. Porque después del pozo de la desesperación, Because after the pit of desperation, después de la cueva de Adulán, after the cave, el Señor tiene algo preparado para ti. the Lord has something prepared for you. Y vemos cómo las pruebas de David And we can see how the trials of David lo hacen vivir makes him live apartado de Dios, far from the Lord. tanto que cae en el pecado con Betsabé, So much so that he falls into sin with Bathsheba. comete homicidio, He commits homicide. llegó al punto He gets to the point que fue confrontado por el profeta Natán. that he was confronted by prophet Nathan. Él había sido atribulado, He had been persecuted. estaba en una prueba He was in the midst of a trial. y yo sé que algunos de nosotros hemos pasado por situaciones así. And I know many of us have passed through situations A like mí me ha these. tocado estar allí, I have had my turn in these kind of situations. en el pozo de la desesperación, In the pit of despair. que cuando más me desespero, When I am most desperate, más me hundo. I feel like I'm drowning even more. Hay un comentario judío There is a Jewish commentary que dice that says que el lodo cenagoso that in muddy waters, es una manera poética de referirse al sepulcro. it's a poetic way to refer to the grave. Qué manera tan poética de decir que me siento morir. What a poetic way to say that I feel like dying. Muchos cuando atravesamos una prueba, Many of us, when we go through Nos sentimos morir. trial, we feel like we're dying. y no encontramos la salida. And we don't find the way out. Así me encontraba yo. This is how I found myself. Y entonces And so, encontré el Salmo 40. this is where I found myself in Psalm 40. Desesperada por salir de allí, Desperate to come out of this place, de ese pozo que olía a muerte. of this pit that smelt like death. Sí, porque vemos en la antigüedad, Because we see in ancient times, como en los tiempos de Abraham, like the times of se abrían Abraham, pozos, se cavaban pozos. there were pits that were dug. Vemos que su hijo Isaac viene a abrir esos pozos. We can see that his son Isaac comes to open up these pits. Lo vemos con Jacob, We can see it with Jacob. cuando meten a José en un pozo. Whenever they throw their brother Joseph into the pit, Cuando se cava un pozo, or his son. And whenever you dig a pit, hay capas de tierra there are layers of dirt donde puedes encontrarte con restos humanos o de animales. where you can find remains of animals or even people. En el mundo espiritual, In the spiritual realm, sabemos que nosotros batallamos we believe that we know that we struggle con nuestro pasado. with our past. Eso pudiera tipificar estos muertos que encontramos en los pozos. Maybe you can identify these as the dead bodies in these pits.
donde no encuentras la salida. where you don't find the way out. La ciencia lo llama accidente histórico. Science calls this accidental history. Sin contar con el desprendimiento de gases Without counting on fossil fuels y la falta de oxígeno and lack of oxygen que se pudiera percibir cuando estás dentro de un pozo. that you can notice when you are in a pit, De esa manera muchas veces nosotros nos sentimos many times we feel this way. angustiados, We feel anguished, con falta de oxígeno, like we're lacking air, tratando de salir like we're trying to del escape pozo de la desesperación. from the pit of despair. Cuando yo meditaba en este pasaje, When I was meditating on this passage, me recordaba mucho sobre los 33 mineros de Chile I was reminded of the 33 miners that were found in Chile. Fue una noticia internacional. This was an international news. Yo recuerdo, yo tenía 16 años. I remember I was 16 years old. Fueron 69 días It was 78 days. consecutivos para sacar a estos 33 mineros. 69 days consecutively to take these men out of the mine. Cuando ellos salen, testifican When they finally escape, they give their testimony que lo que vivieron allí that what they lived in that pit fue extrema angustia, was extreme discomfort. desesperanza. It was desperation. Se aferraron por sobrevivir. They were so fixated on surviving. Enfrentaron un calor intenso, They confronted tremendous heat, escasez de comida, lack of food, desesperanza. desperation. Estaban en la oscuridad They were in darkness y ellos tenían miedo and they were afraid que nadie los estuviera buscando. that no one was looking for them. Pero ¿sabe qué hicieron? But you know what they did? Dice que para no caer en la locura y el temor, For them not to fall into their own fears, establecieron un régimen estricto de disciplina. they established a strict regimen of discipline. Eso quiere decir que cuando yo estoy en el pozo no me dan ganas de nada porque estoy en la oscuridad, estoy en angustia, estoy en tristeza. Whenever we find ourselves in the pit, sometimes we don't have energy for anything because we are in darkness, because we are experiencing discomfort. Entonces recuerdo que el salmista David So this is when I remember that the psalmist David, obligaba a su alma, he would make que his decía, soul and he would tell his soul, bendice alma mía tu creador. bless the Lord, O my soul, your creator. Tienes que prepararte para una disciplina, You have to prepare yourself to para be impulsarte. disciplined, to impulse you or push you, porque el Salmo 103 dice because in Psalms 103 it que tells Él us es el que saca del hoyo tu vida. he is the one that removes us from the pit. Él es el que te llena de favores. He is the one that fills us with all favor. Y muchas veces tenemos que recordarle eso a nuestra alma. And many times we have to remind our souls of this. Puedo identificarme con el salmista David, I can identify myself with David, que él se sentía así, that he felt this way, hundirse en el cieno, that en el lodo. and that he felt like he was drowning in the mud. Y en ese entonces, con estos 33 mineros, And so with these 33 miners, había un líder que los mantenía there was a leader who would maintain them en orden y en la fe. in order, but with faith. Le pusieron por apodo el pastor. They gave him the nickname the pastor. Yo sé que algunos saben de lo que estoy hablando porque vieron la noticia. I know many of you maybe recognize this because you saw the news. Incluso sacaron un documental en Netflix. And they even made a documentary that you can find on Netflix. Y ellos decían, yo no me considero pastor. And even he would tell in the documentary, I don't consider Solo myself a soy un pastor. simple creyente I'm just a believer, que traje la fe a estos hombres. that I brought these men to the faith. Así que me pusieron ese apodo. And so that's why they gave me the nickname. Lo más impresionante de esto The most impressive thing about this es que la mina no cayó totalmente. was that the mine did not collapse completely. Hubo una roca que sostuvo There was a rock that sustained parte de donde ellos estaban escondidos. a part of where they were hiding. Y esta roca era 2 veces más grande que el Empire State. And this rock was 2 times as big as the Empire State Building. Yo lo veo como Cristo protegiendo a sus hijos. I can see this as Christ Porque protecting Él his es la children roca. because he is the rock. El pozo fue diseñado The pit was designed para que la gente muriera dentro de él. for people to die in.
Pero lo vemos en el camino de la historia bíblica, But we can see it in the path of Scripture. que a ninguno de los que echaron en el pozo, siervos suyos, Not a single man who was a servant of the Lord that was thrown into the pit murieron, died, sino que vivieron. but they lived. Así que estos 33 mineros And so these 33 miners, fueron rescatados. they were rescued. Los 33 que quedaron atrapados And the 33 that remained trapped, salieron sanos y salvos. they came out healthy and saved. Uno de ellos dijo que tardó más de 100 años para excavar hasta la profundidad donde ellos estaban. They say that where they were trapped, it took over 100 years to be able to dig where they were. Esa era la profundidad donde ellos estaban. This is how deep they were trapped. Así que ellos no encontraron esperanza alguna. And so they did not find hope amongst themselves. Uno de ellos testifica One of them gives the testimony que se desanimaron, that they were pasaron los discouraged, días, that the days would go otros by. tenían fe, Some had faith, otros no. some did not. Hubo un hombre There was a que los man levantaba, that would wake them up. pero unos decían, But some would say, estamos a una profundidad, we are so deep in the earth, nadie sabe dónde estamos, no one knows where we are. quizás no nos encuentren, And maybe they're not going to find us. no hay esperanza, There is no hope. pero Dios te ve. But God sabe can dónde see you, estás. and He knows where you are. Algo extraordinario que sucede en este salmo Something it's extraordinary that happens in this psalm es a quién recurrimos cuando estamos en el pozo de la desesperación. is, who do we run to when we are in the pit of desperation? ¿A quién recurres tú cuando estás metido en un pozo? Who do you run to when you find yourself in the pit? Déjame decirte que Let me tell nadie, you que nadie te puede sacar de allí that no one can take you out of there. solamente Dios. Only the Lord. Nosotros podemos orar por ti, We can pray for you. podemos decirte esfuérzate hermano, We can tell sé you, valiente, be inyectarte courageous. fe. You know, raise your faith. Pero el único que puede sacarte del pozo de la desesperación, But the only one who can take you out of the pit of Es el despair Señor. is the Lord. cuando David clama a Dios, When David calls out to the Lord, Él lo hace sacar del pozo de la desesperación. he brings them out of the pit of despair. Y estoy confiada que esta mañana Dios lo hará con uno de ustedes. And I believe that the Lord will do this with you today. El salmista empieza diciendo, The psalmist begins by saying, pacientemente esperé en Jehová. I waited on the Lord patiently. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo Patience is a fruit of the Holy que Spirit refleja el plan que Dios tiene en medio de la adversidad. that reflects the plan that the Lord has in the midst of adversity. Quiere decir que el salmista no entendía It's to show that the psalmist did not understand por qué ni para qué. why he was in this place. Él solo sabía que tenía que esperar. He only knew that he had to wait. Dígame si esperar es fácil. Let me know if waiting is easy. Que todo debía suceder en cuanto al propósito. Everything should happen because of a purpose. Dice la palabra del Señor, The Bible tells us, porque todas las cosas nos ayudan a bien, because everything works for the good of those según al qué, al propósito que hemos sido llamados. due to the purpose that we were called. Dios nos llama a ser pacientes, The Lord calls us to be a patient, esperar en Él. to wait on Him. Pero los que alguna vez hemos esperado en el Señor, But for those who have waited on the Lord one time in our lives, sabemos que no es fácil. we know that this is not an easy thing. De pronto te preguntan, And so many will ask you, ¿qué estás haciendo? what are you doing? Bueno, esperando en el Señor. And you'll say, well, I'm waiting on the Lord. ¿Y cuándo viene? And so when is the Lord coming? No lo sé. And you'll say, well, I don't know. ¿Y por dónde viene? And from which avenue is God coming? Tampoco lo sé, pero vendrá. Well, I don't know, but I know He'll come. A eso se le llama ser paciente y tener fe. This is what we call being patient and having faith. La paciencia es el resultado Patience is the result de una fe firme en Dios. in a faith that is firm in the Lord. ¿Por qué nos desesperamos? Why do we become desperate? ¿Por qué perdemos la fe? Why do we lose our faith? Los que tienen fe Those that have faith son pacientes. are patient, Porque los que se desesperaron because those that found themselves
in desperation es porque están perdiendo la fe. is because they're losing their faith. Cuando tú ves a una persona desesperada When you see a person that is desperate o turbada or bothered o impaciente or impatient o expresiva, or they're expressing es porque themselves, está perdiendo la fe. it's because they're losing their faith. Todos en algún momento bajamos la guardia. Many times we can lower our guard. Todos en algún momento necesitamos que alguien nos inyecte esa fe. Many times we need others to come and influence us with faith. Vemos a tantos en medio de estas circunstancias We see many in these circumstances que ven como salida el suicidio. that see as a way out El Señor me ha suicide. estado hablando mucho de esto. The Lord has been speaking to me greatly about this. Buscan la solución de quitarse la vida. They seek suicide as a solution. Y ya no solo lo vemos en el mundo, lo vemos también en la vida del creyente hoy en día. We don't only see this with unbelievers, but also in the lives of believers. Hay personas que caen en un estado de depresión tan profundo There are people who fall in a state of depression that is so deep que el enemigo toma ventaja y le susurra al oído. that the enemy takes advantage and whispers in their ear. Quítate la vida. Just take your life. Pero ¿a qué viene el diablo? But what does the enemy come to Sino do? matar, robar y destruir. But to steal, kill, and destroy. Quizás te susurre, así dejarás de sufrir, And maybe he's whispering to you, you know, this is the way out. You won't suffer anymore. así dejarás de sentir dolor, This is the only way you won't feel pain anymore. así dejarás de llorar. Maybe this is how you will stop crying. Pero Él no te dice hacia dónde vas si lo haces. But he doesn't tell you where you're going to go if you do it. El suicidio es un pecado Suicide is the sin que te lleva a una muerte eterna that takes you into a death that's eternal. y no hay vuelta atrás. And there's no way out. Porque el que se suicida Because he who commits suicide se pierde. is lost. No hay otra manera de decirlo. There is no other way of saying it. Se pierde. They get lost. El enemigo no te va a decir eso. The enemy's not going to tell you this. Él te va a venir a susurrar, quítate la vida, He's going to come and whisper, take your life. pero no te va a decir a dónde vas si te la quitas. But he's not going to tell you where you're going to go if you take it. Pero si tú ves a personas que están en un estado de depresión, But if you see people who are in a state of depression, no lo tomes a la ligera. don't take it lightly. No le digas, ya, pasa la página, Don't just tell them, oh, you know, just turn the page. porque no sabemos a qué grado de profundidad ha llegado esa depresión. Because we don't understand the gravity of the depression. Ahí es donde entramos nosotros This is where we enter in. y le inyectamos esa fe que le falta. And we inject faith that they need. Porque la fe lo es todo. Because faith is everything. Porque el que confía en Dios Because he who hopes in the Lord no se suicida. will not commit suicide. El que confía en Dios He who hopes in the Lord, espera en Jehová porque Él lo socorre. he waits on the Lord because the Lord is our help. El que espera en Dios entiende que su problema es más pequeño que al Dios que sirve y adora. He who waits on the Lord understands that their circumstance is smaller than he who you worship and adore. En Romanos 15:1 In Romans 15 verse 1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No importa cuál sea el problema, it doesn't matter what the problem is. hay solución. There are always Se solutions. llama Jehová de los ejércitos And his name is Jesus. y Él nunca ha perdido una batalla. And he has never lost a battle. Él es el verdadero, He is Él es el true. santo, He is holy. Él tiene la llave de David, He has the keys of el David. que abre y nadie cierra, He opens and no one can close y el them. que cierra y nadie abre. And he's the one that closes doors that no one can open. Eso lo dice la palabra. This is what the Bible says. Santiago 1:3 dice, In James 1 verse 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra aquí nos dice the word here tells us que la prueba que tendremos por causa de nuestra fe, that the problem that we can have because of our lack of faith, sea cual sea, whatever it may be, produce paciencia. it produces patience. La palabra paciencia aquí en este verso The word patience here that you find in this verse, viene del griego hupomone, it's from the Greek hupomone. que quiere decir resistencia o perseverancia. It means to resist or to be perseverant. ¿Y qué es perseverar?
And what does it mean to persevere? Es llegar a la meta aunque llegues arrastrándote. It's getting to the goal even if you reach it by dragging ¿Cuántos yourself. de ustedes no estuvieron en una prueba How many of us have experienced a trial y se arrastraron al cuarto de oración and you dragged yourself to the place of y se prayer? arrastraron al closet a orar And you dragged yourself to your y se closet to pray. fueron al lugar donde ustedes podían hablar con Dios And y you- llorar por su prueba? And you went to the place where you can find yourself with God to pray about your trial. Y tú podrás decir, And you can say, nadie me vio, no one saw me. nadie me vio llorar. No one saw me crying. Pero déjame decirte una cosa, Let me tell you something. Dios te vio. God saw you. El Roy, el Dios que te ve, It's Elroy, the God who sees. Él te vio. He saw you. Amén. Amen. Bendita la prueba que te acercó más a Dios, Through trial, we can get closer to God porque tu prueba te hizo buscarle a Él con desesperación, because trial can make you look for the Lord with desperation. porque tu prueba te hizo depender de Él. Because your trial makes you depend on Him. Algo que hace la prueba Something that trial does, es que te hace depender de Dios. it makes you depend on the Lord. Porque cuando estamos en el pozo de la desesperación, Because when we are in the pit of despair, no solo estás en una estructura subterránea, you are not just in an external structure. hay un lodo cenagoso There is muddy waters que cuando más te desesperas, that when you are the most desperate, más te hundes. you sink even further. Parece que David sabía esto. It's as though David knew this. Por eso dice, pacientemente esperé en Jehová, This is why he says, I waited on the Lord patiently. porque anteriormente Because prior, se movió en una dirección contraria y se hundió. because he moved in a way that caused him to sink. Esta mañana te digo, sigue las instrucciones. And so this morning I tell you, Espera en Jehová. follow his instructions De and wait Él on the viene Lord. tu esperanza. And from him is where we get our hope. En la historia vemos un José Through the story, we can see Joseph, que fue echado en el pozo por sus hermanos who was thrown into the pit by his brothers. y después vendido por ellos. And then he was sold into Pero slavery ese no by era el them. plan original. But this was not the original plan. Ellos querían matar a José. The original plan was to kill him Sí, el de la túnica de colores, and to steal his coat of many colors. el favorito de su papá, He was the favorite son of his father. el que tenía sueños que se iban a cumplir. He had dreams that he was to complete. Sus hermanos planeaban matarlo. His brothers planned to kill him. Génesis 37:27 nos relata esta historia. In Genesis 37, 37:27, it tells us the story. Dice esa porción, It says, es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Lo estoy leyendo en la versión de Dios habla hoy. Esos mercaderes que pasaron por allí, these merchants that passed by there, cuando iban a meter a José en el pozo, whenever they threw Joseph into pensaban the pit and they were thinking about killing him, no pasaron por casualidad, these merchants did not pass by coincidence. pasaron porque Dios los puso allí They passed by because God put them there para salvar la vida de José, to save the life of Joseph, en cierta manera, in a sense. porque vemos a lo largo de la historia Because we see in the whole of the story cómo José tiene un sufrimiento how Joseph suffers en su proceso, through a process. pero como no conocemos la historia, But because we know the story, sabemos que él llegó a una posición de honor, that he reached a position of honor, llegando a ser así even becoming so, el gobernador de Egipto, even a governor of Egypt. administrando la comida, He would administer food. y cuando vino la sequía, And when drought came dio de comer no solo al pueblo de Israel, and famine, he didn't only feed the people of Israel, sino a naciones. but also the nations that surrounded it. Pero fue Dios quien lo hizo sacar de allí, But it was God that removed him from the pit, poniéndolo en una posición de honor. putting him in a position of honor. Vemos la victoria de José, We see the victory of Joseph, pero no vemos las batallas que tuvo que cruzar para llegar hasta allá. but we don't notice the trials that he had to pass through to get to this place. Entonces vemos que hay pozos
And so we can see that there are pits que te llevan a tener una posición en la que Dios quiere que tú estés. that takes you into a position that God wants to give to you. Pero esto es como la kenosis de Cristo. But this is like Christ, ¿Qué es la kenosis de Cristo? the kenosis of Christ. Es la humillación a la exaltación. Sabemos que Él se humilló y se hizo hombre. This is becoming humble to be exalted. We see that Christ humbled himself before he was exalted. De esa manera pasaremos. And in this way, we will also pass De la humillación a la exaltación. from humility to exaltation. Porque cuando tú te humillas, Dios te exalta a tu tiempo. Because when you humble yourself, the Lord will exalt you in his time. En su tiempo, sí, amén. Tenemos un Jeremías We have Jeremiah, que también fue echado en una cisterna. that he was thrown into a cistern. Voy a leer Jeremías 38:6. We're going to read Jeremiah 38, verse 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Un profeta que iba en contra de la corriente, He was a prophet that went against the current. un profeta que no satisfacía el corazón de los reyes, He was a prophet that would not satisfy the heart of un the profeta que kings. no satisfacía el corazón de los jueces, He was a man that would not satisfy the hearts of the judges, sino que satisfacía el corazón de Dios. but he satisfied the heart of God. Él no seguía la corriente de los otros profetas He did not follow the currents of the other prophets. que decían lo que la gente quería oír. They would say the things that people wanted to hear. Pero el mensaje de Jeremías But the messages of Jeremiah, no venía para halagar a nadie. it didn't come to praise anyone. Cuando este hombre hablaba, But when this man would speak, era para direccionar un pueblo. it was to bring direction to a people. Era porque el pueblo estaba desenfrenado. It was because the people were going the wrong way. Y él lo direccionaba conforme a la voluntad de Dios. And he would bring direction through the wills of the Lord. Jeremías era diferente al resto, Jeremiah was different from the rest. pero ser diferente tiene un precio. But being different comes with a price. Ser creyente tiene un precio. Being a believer comes with the price. Ir contra la corriente tiene un precio. Going against the current comes with the price. Habrán veces que te meterán al pozo por tu obediencia, There are times where people will throw you into the pit due to your own obedience. porque es allí donde comprobamos nuestra lealtad a Él, Because this is where we prove our loyalty to the Lord, nuestro amor genuino. our genuine love. La prueba es para saber The trial is to prove si realmente permaneces en Él, if we will really remain in Him, en las buenas y en las malas. in the good and the bad. Yo iré contigo hasta la muerte, dijo Pedro, Peter told Jesus, I'll go with you even unto death. pero se echó para atrás. But when the time came, he took steps back. Nosotros no somos de los que retroceden, We are not the kind to take steps back, sino de los que perseveran hasta el fin. but we persevered to the end. Y vemos aquí en el transcurso de Jeremías But we can see here through the story of Jeremiah que Dios utiliza a un etíope para sacarlo de allí. that God uses Un gentil, a Gentile, un gentil. a Gentile to bring him out of the pit. En el reinado de Sedequías In the reign of Zedekiah, se encontraba Ebed Melech, we can find Ebed-Melech. que significa siervo del rey. That means servant of the king. Y ahí podemos ver que cuando Dios habla, cualquiera obedece. We can see that whenever God speaks, we have to obey. Así que el siervo del rey obedece a su creador. And so the servant of the king obeys his creator. Arriesga su propia vida por Jeremías He risks his own life for Jeremiah para pedir a favor de Jeremías, to ask by the favor of Jeremiah para que saquen a Jeremías de la cisterna. so that they can remove Jeremiah from the cistern. Y Dios lo hace sacar de allí. And God removes him from there. Así que no importa en qué circunstancia estés, And so it doesn't matter what circumstance you find te va a sacar yourself, de allí. God will remove you from this. tenemos un Daniel, We see Daniel. fue echado a la fosa de leones, He was thrown into the den of lions, pero él estaba confiado. but he was trusting. Parecía que Darío estaba más afligido que Daniel. It seemed like King Darius was more afflicted than Daniel. Darío lo quería mucho, Darius loved Daniel, pero no se dio cuenta but he didn't notice cuando le tomaron el pelo. when they took his hair.
cuando le hicieron una trampa whenever they tricked him, para firmar un edicto to sign a law que solo se adorara al rey y no a otros dioses. that the king was the only one to be worshipped and not other gods. Y parece ser que a Daniel no le importó. But Daniel did not care. Así que él abre las ventanas de donde él está y se pone a orar para que todos lo vean. And he opens all the windows where he was at and he begins to pray for all to Y see. adoró a su Dios. And he worshipped his God. Vemos aquí, vamos a leer en Daniel 6, We're going to read in Daniel 6, versículos 14, 16 y 17. verses 14, 16, and 17. Dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. El rey corrió muy de mañana, dice la palabra del Señor, The Bible tells us that the king ran early in the morning y le llamó a voces a Daniel. and he begins to call out to Daniel. Daniel, ¿estás allí? Daniel, are you in there? ¿Te libró tu Señor? Did your God deliver you? Daniel le contesta, And Daniel responds, Dios envió a su ángel God sent his y angels cerró la boca de los and he leones. closed the mouth of the lions. Por ahí dice un hermano And a brother once said, que se puso un león de almohada and that he used a lion as a pillow y el otro de cobija. and the other one as a blanket. Pero quién sabe, But who knows? quizá lo hizo invisible. Maybe God made Daniel Pero si invisible. dice que cerró la boca de los leones es porque el Señor hizo algo grandioso. But if it says that he closed the mouth of lions, it's because God did something that was wonderful and glorious. Amén. Amen. En Daniel 6, verso 23, In Daniel 6, verse 23, dice algo muy impresionante. it says something that's so impressive. Ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. No injury whatever was found on him because he believed in his God. En la versión Jubileo dice, In a different version, it says, ninguna lesión se halló en él, no injury, no injury was found in him porque él creyó en Dios. because he believed in the Lord. Parece que creer en Dios es lo que te saca del pozo. It seems that believing in the Lord is what removes you from No the pit. perder la fe es lo que te saca de allí. Is not losing your faith is what Clamar removes es you lo from que te there. saca de allí. Clamar es lo que te saca de allí. Crying out to the Lord is what removes you from there. Así que esta mañana vamos a creer And so this morning we're going to believe que lo mejor está por venir, that the best is yet to come. que pudiéramos estar en el pozo de la desesperación, That we can find ourselves in the pit of pero ese desperation. pozo es temporal. But the pit is temporary. Cuando salgas de allí, When you come out of that place, el Señor te llevará a un lugar de regocijo. the Lord will take you to a place of rejoicing. Cambiará tu lamento en danza. He will change your mourning for dancing. Tu boca se llenará de risa Your mouth will be full of laughter. y cantarás cántico nuevo. And you will sing a new song. Porque dígame una cosa, Let me tell you something. cuando estás en el pozo, ¿a dónde es que miras? Whenever you are in the pit, what are you looking to? ¿Hacia abajo? ¿Hacia el you- cielo? Are you looking down to the earth? No. No. ¿A los lados, en las paredes? Are you looking around you to the ¿O walls? tu mente y tu mirada están enfocadas hacia arriba? Or is your mind and your eyes focused on things above? Es arriba hacia donde miramos. It's always up where we look. No hay de otra que mirar arriba cuando estás en el pozo. Whenever you are in the pit, there's nowhere else to look. ¿De dónde viene nuestro socorro? And where does our help come from? De arriba. Comes from above. ¿De dónde viene nuestro auxilio? Where does our oxygen De come arriba. from? From above. ¿De dónde vino Cristo a salvar a la humanidad? Where did Jesus come from De to arriba. save humanity? But from above. Dice la palabra del Señor, The word of the Lord says, poner la mirada en las cosas de arriba. put your eyes on things above. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. The veil was torn from top to bottom. Parece que algo sucede arriba It seems that something is happening cuando nos desenfocamos.
from the heights whenever we are focused. Pero cuando estamos en el pozo, But when we are in the pit, no tenemos otra que enfocarnos en Él. we don't have another choice but to focus on Him. Así que el momento de la prueba But in the time of trial, es para que tú dependas más de Él, it's for us to depend more Pero on también- Him. But also, para llevarte a una posición que Él te quiere llevar, but to take you to a position where He wants to take you. para entregarte algo que Él te quiere entregar, To give you something that He wants to que give. quizás no estés listo en ese momento, That maybe you're not ready to receive in the por eso te moment. tienen en espera, That's why He has you in the waiting. porque te están dando las herramientas Because He's giving you the tools de lo que un día tú vas a utilizar that one day you will have to use para cumplir tu propósito, to complete your purpose, para cumplir tu misión. to complete your mission. Dios no evitó que José cayera en el pozo. God did not stop Joseph from being thrown into the pit. Dios no evitó que Jeremías cayera en la cisterna. God did not stop Jeremiah from being thrown into the cistern. Dios no evitó que Daniel fuera al foso de los leones. God did not stop Daniel from being thrown into the lion's den. Pero algo más sucede. But something else happens. Dios no evitó que Jesús fuera a la cruz God did not stop Jesus from going to the y cross pasara por tanto, and for him to go through so much. porque Jesús también pasó el pozo de la desesperación. Because Jesus himself went through the pit of despair. Estoy afligido hasta la muerte. I am afflicted unto death. Si es posible, pasa de mí esta copa, If it is possible, let this cup pass from me. pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. But let my will not be done, but yours, Lord. Pero estoy segura But I am sure que estos grandes personajes that these great people tenían algo hermoso, had something so beautiful. tenían fe, They had faith. tenían oración, They had prayer. tenían clamor, They had a tenían cry. súplica. They came with supplication. Y lo más bello de este Salmo 40 And the most beautiful thing about Psalms 40 es que Dios inclina su oído is that God inclines his y oye ear tu clamor. and he hears our cry. Quiero que note algo en este verso que vamos a leer. I want you to notice something from this verse we are about to read. Hebreos 5:7. Hebrews 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dígame una cosa, Tell me something. ¿Dios oyó su clamor? Did God hear his cry? ¿Dios vio sus lágrimas? Did God see Jesus' tears? Pero no lo libró. But he De la didn't cruz. rescue him from the cross. Lo libró de una muerte eterna, He rescued him from an eternal porque death fue él quien venció la segunda muerte. because he's the one who conquered the second death. Por eso nosotros hoy That's why us today, somos salvos de esa muerte segunda. we are saved from the second death. Pero no lo libró de ir a la cruz. But he did not deliver Jesus from the cross. Daniel no se resistió al pozo. Daniel did not resist from going into the pit. Él fue creyendo que Dios lo podía librar, He believed that the Lord would deliver him from the den, así como Jesús, just like Jesus, creyendo que Dios lo podía librar. knowing that God could deliver him. Fue oído su clamor, His cry was heard, pero algo se tenía que cumplir, but something had to be completed porque venía algo más grande después de eso. because something greater was to come. Así hoy te digo en esta mañana And so I tell you this que después de morning tu pozo viene algo más grande that after your pit, something greater is que ni coming siquiera tú te imaginas. that you can't even imagine. Porque, ¿qué fue lo que pasó después con cada uno de estos personajes? Because what happened after each one of these people went through the pit, Cuando ellos salieron del pozo. whenever they came out of the pit? Con José, With Joseph, muchas naciones many nations se salvaron del hambre, were saved from the famine, incluyendo los israelitas. including the Israelites. Con Jeremías, With Jeremiah, aquellos que creyeron those who were en who la believed profecía, in prophecy, esperaron a Jehová they waited on the Lord. y les fue bien entre los babilonios. And it went well for them with the Babylonians. Con Daniel, With Daniel, gracias a que él pasó confiadamente el foso de los leones, thankfully that he went through the den of the lions sale victorioso and he comes out the other side victorious. y el mismo rey da una orden And the same king gives an order que todos temieran al Dios de Daniel. that everybody should fear the Lord of Daniel. Si Jesús no hubiera pasado el pozo de desesperación, If Jesus had not passed through the pit of despair, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí. none of us would be here today. Fuimos salvos por su obediencia. We were saved because of his obedience. Así que tú que te encuentras en el pozo,
And so you who find yourself in the espera en pit, Jehová, wait on the Lord. obedece a tu Creador, Obey your Creator que algo está por venir. because something greater is to come. Amén, aleluya. Yo sé lo que es estar allí. I know what it feels like to be in this place. Yo no lloré solo una vez. I did not cry just one time. Tú puedes ver la victoria, You can see a victory, pero no las batallas. but not the trials. Pero Dios te ve. But God sees you. Porque qué lindo es ver a un David Because how beautiful it is to see en el David palacio in the y palace que todos lo vean and that everyone can y see que le him digan, wow, and they can say, wow, ¿cómo llegaste hasta aquí? how did you get here, David? Pero no vieron lo que pasó detrás. But they didn't see the journey behind him. Qué lindo es ver a un José gobernando. It's so beautiful to see Joseph governing. Qué lindo es ver a un Daniel como consejero y como profeta. It's so beautiful to see Daniel as a prophet and as a counsel. Pero cuando leemos lo que tuvieron que pasar But when we read what they had to pass through antes de obtener esa posición, before obtaining this position, entonces nos damos cuenta and so we become aware que todos seremos probados that we all will be tested para llegar a ser un día to become one day lo que menos nos imaginamos. what we can least imagine. Porque Dios tiene preparadas cosas grandes para nosotros. Because God has great things prepared for Ahora us. no las vemos, Maybe you don't see it today, pero un día lo lograremos. but one day we will see it. Porque no morirás, Because we will not die, sino que vivirás but you will live. y contarás las obras de Jehová. And we will tell of the works of the Lord. Hay un palacio que te espera, There is a palace that's waiting for hay you. un don que te espera, There is a gift that's waiting for you. hay un ministerio que te espera, There is a ministry that is hay waiting una for you. asignación que solo tú puedes llevar porque tú cargaste esa prueba. There is an assignment that only you can fulfill because it was given to you. Porque José aprendió estando en la cárcel. Because Joseph learned while being in Allí jail, se in prison. formó. That's where he was formed. Allí se disciplinó, This is where he found discipline. allí aprendió y se desarrolló. This is where he learned and he became developed. Sí, del pozo al palacio, From the pit to the palace. de la cárcel al palacio. From prison to the palace. Yo conozco ese pozo I know this pit. y sé que muchos de aquí conocen ese pozo. And I know many of you know the pit. ¿Te has encontrado desesperado o desesperada? Maybe you found yourself desperate. Preguntando, Dios, ¿cuándo voy a salir de aquí? And you're asking God, Lord, when am I going to get out of here? Me topé con una muchacha Recently, I encountered a lady que me dijo, that told me, yo creo que yo nací para sufrir. I feel like I was born to suffer. Ella no conoce a Dios. She doesn't know the Lord. Y me dijo, toda mi vida he sufrido. And she would tell me that her whole life she Desde suffered. antes de mi nacimiento. She said, even before I was born, Crecí con mis padres. I grew up with my parents. Sufrimiento. It was all Me suffering. casé. I got married. Sufrimiento. Suffering. Me divorcié. I got divorced. Sufrimiento. Suffering. Muchas de las personas creen que nacieron para sufrir, Many people believe that they were born to suffer, pero eso no es así. but it's not the truth. Cuando no conoces al Señor, When you don't know the Lord, las cosas son diferentes, things are son más different. difíciles. They're even harder. Pero cuando tú vienes a Cristo, But when you come to Él te Jesus, saca del pozo donde estás. He takes you out of the Solo pit that debemos you're in. buscarlo. We only need to seek Solo Him. debemos acercarnos, We only need to draw near to porque Him Él extenderá su mano because He extends His y mighty te hand sacará del pozo de la and He desesperación. removes you from the pit of desperation. Hoy te digo, Let me tell you, como alguien que estuvo en el pozo, as someone who was in the pit, primero, cree que Él te puede sacar de allí. first, believe that He can remove you from that place. Si sientes que estás desfalleciendo, If you feel like you are fainting, busca a alguien que te inyecte esa fe seek someone who can inject faith in you y que te ayude a levantarte, and can help lift you up, porque nosotros podemos darte esa esperanza, because we can help give you this inyectarte hope la fe, and inject faith. pero solo Dios lo puede hacer. But only God can complete Solo the Dios work. te puede sacar de donde estás. Only God can remove you from where you're at. Y cuando el Señor te saque de allí, And when God removes you from this place, entonces pondrá tus pies sobre peña, and He will put your feet on a enderezará solid tus rock, pasos, He will straighten your ways.
te dará cánticos nuevos, He will give you a new song. porque es en el pozo donde nacen los mejores cánticos, Because in the pit is where the best porque es songs are en el written. pozo de la desesperación donde nacen los mejores mensajes, It's in the pit of despair where the best messages are written. porque es en la prueba y en la dificultad Because it's in difficulty and in testing donde nacen las mejores canciones, where the best songs are written, las mejores poesías the best poetry y las is mejores written, prédicas. and the best preachings are written. Leemos el Salmos 23. We can read in Psalms 23. Qué hermoso salmo. What a beautiful psalm. Pero déjame decirte lo que estaba pasando David en ese salmo. But let me give you context of what David was living through when he wrote that psalm. Dice, Jehová es mi pastor It says that the Lord is my shepherd, y nada me faltará. I shall not want. Pero David no estaba sentado en un sofá escribiéndolo. But David was not sitting on a comfy couch writing it. No estaba cómodo. He was not comfortable. Cuando dice nada me faltará, When it says that I lack nothing, era porque no tenía alimento, it was because he did not have no food. tenía sustento, He did not have sustenance. estaba en agonía, He was experiencing agony. siendo perseguido, He was being persecuted. estaba pasando por el valle de la sombra y de la muerte. He was going through the valley of the shadow of death. Pero hoy te digo, Let me tell you, quizás no estás cómodo, maybe you're not comfortable. quizás tu historia se está escribiendo en la incomodidad, Maybe your story is being written in discomfort. pero lo que va a salir de allí But what is going to come out of this place va a ser genuino, will be genuine, porque somos como unas perlas, because we are like pearls. porque eso lo dice la palabra, Because this is what the Bible says. que Él lo vendió todo Because he sold everything por la perla más preciosa. for the pearl of great Tú price. eres esa perla preciosa. You are the pearl of great price. Y si nadie te lo ha dicho en esta mañana, And if no one has ever told you, tú vales mucho this morning you are y estás worth siendo a transformado lot, and you are being y transformed, estás siendo capacitado and you are being equipped, y te están dando las herramientas and God has given you the tools para llegar a ser to become el diamante que Él ya está viendo. the diamond that he already sees. Hoy te invito I invite you today que tú vengas that you come con un corazón with a heart sensible delante de Él. that is sensitive before the Lord. Te invito a que tú pases a este altar. I would love to invite you to the altar. Hoy quiero orar por ti, por aquellos que se sienten estar en un pozo, I would love to pray for you, for those that feel like you find yourself in a pit. sea de enfermedad, Maybe it's because of sickness. sea de depresión, Maybe it's because of depression. sea de ansiedad, Maybe it's because of anxiety. sea de prueba, Maybe because you're facing a trial. sea de proceso, Maybe because you are in a process. sea de tristeza, Maybe it's because you're experiencing sorrow. sea de desilusión, Maybe it's because you feel disillusioned. o quizá fallaste Or maybe it's because you've experienced y no failure logras salir de allí. and you can't find a way out. Sea el caso que sea, Whatever your case may be, llegará el día en que digas, the day will come where you say, ahora sé por qué tuve que pasar por allí. now I know why I had to go through what I went through. En este pozo tan desesperante. In this pit of despair, Y cantarás como Moisés. you will sing like Moses. Cuando el pueblo fue libertado, When the people of Israel were Dios abrió el liberated, mar. God opened the seas Cruzamos en seco. and we crossed on dry land. Los carros del faraón se hundieron. And the chariots of Pharaoh Y were yo salí drowned. victorioso. And I came out the other side victorious. Yo sé que duele, I know that it hurts. pero el resultado de las heridas de David, But the results of the wounds of David, esas aflicciones, these afflictions, lo llevaron a una restauración. took him to Y restoration. Dios le permitió And God allowed y him le prometió and promised him tener to have una dinastía eterna. an eternal dynasty. En lo que Dios hizo con David, What God did with David, se cumple la palabra. the Bible is complete. Verán esto muchos Many shall see, y temerán a Dios. and they shall fear the Lo mismo Lord. te digo a ti. And the same I say Verán to tu you, transformación. they will see your transformation. Verán lo que tú lograste. They will see what you are able to accomplish. Te verán casi completo. They will see you complete. Y tú dirás, And you'll say, valió la pena. it was worth it. Valió la pena. It was worth it. Llegar a la meta. Getting to the goal. Porque ¿quién es tu meta, iglesia? Because who is the goal? Church.
es Cristo. It's Jesus. Alcanzar la estatura del varón perfecto. To reach the stature of the perfect man. Ninguna prueba Not a single es trial casualidad. is coincidence. Todo nos lleva. Everything Y takes todo nos us apunta and everything points Cristo. us to Jesus. Hoy te pido que te pongas sobre tus pies. Why don't you stand to your feet? Todos aquellos que quisieran pasar en fe, dar un paso de fe, pensando If any one of you would like to take a step of faith, que hoy Dios te va a sacar de ese pozo, knowing that today God can release you from the pit, del pozo de la desesperación, from the pit of desperation, de la tristeza, from sorrow, de la desilusión. from disillusionment. Hoy Dios lo va a hacer, God will do it porque se trata de creer, because it's about believing, porque es por fe, because it's by faith, porque vas a obtener lo que quieres lograr tener because you will obtain what you are trying to obtain solo con Cristo, just only with the Lord, creyendo que lo va a hacer, believing that He will do it, creyendo que tú verás la recompensa that you will see the recompense que un día Él te prometió, that He's promised you. porque Jesús, Because Jesus, después de ir a la cruz, after going to the después cross, de salvarnos, after saving us, obtuvo su herencia, He obtained His inheritance. obtuvo su recompensa. He obtained His prize. Estoy segura And I believe de que tú that la you obtendrás también. will obtain it as well. Solo persevera hasta el fin Just persevere to the end y serás salvo. and you will be saved. Persevera hasta el fin, Persevere to the end. persevera hasta la meta. Persevere No until importa the que te finish tengas que line. arrastrar hasta llegar a It ella. doesn't matter if you have to drag yourself to Solo get llega a la there. meta. Just get to the goal. Solo ve hacia allá. Just go to the end. No mires a otro lado. Don't look to the sides. Solo mira a aquel que te salvó. Just look to Him who saved you. Él te sacará del pozo. He will remove you from the pit. Él te sacará de allí He will take you out of there y cantarás cántico nuevo. and you will sing a new song. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Padre. Hoy venimos, Señor, delante de ti, Padre, agradecidos, Señor, porque tú pondrás cántico nuevo, Señor, en cada uno de tus hijos, de tus siervos. Sabemos